Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos un cordial saludo y sean todos bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje. Para esta nueva sesión de lectura crítica, le estaremos dando continuidad a la competencia número 2 abordada en el video anterior. Recordemos que la competencia número 2 es la que nos habla un poco sobre la comprensión y la articulación de las partes de un texto para darle sentido global. Esto quiere decir que estaremos hablando un poco sobre la relación semántica y formal de los textos, lo cual de una u otra forma tiene que ver con el componente sintáctico, que es el encargado del ordenamiento y la combinación de las palabras dentro de una oración, dentro de un texto. Ahora bien, recordemos que para nosotros poder entender y comprender un poco más este segundo componente, tenemos que relacionarlo con las 5 evidencias que se plantean para poder nosotros entender cada una de las preguntas que se formulan según la relación y según lo que nos quieran evaluar de acuerdo a esta segunda competencia. Para ello se han planteado 5 evidencias, dentro de las cuales nosotros trabajamos 2 de ellas en la sesión anterior. Les recuerdo, si es primera vez que usted ingresa a esta sesión, o si en su defecto quiere usted recordar cuáles fueron las 2 que trabajamos en la clase anterior, puede entrar a este canal y nuevamente ver el video que se ha planteado para ello. Pues bien, para esta tercera evidencia estaremos hablando un poco sobre las relaciones entre las diferentes partes de un texto o los enunciados del mismo. En este sentido, nosotros tenemos que revisar diferentes apreciaciones concernientes a las relaciones que pueda haber entre las partes o los enunciados de un texto. Bien, veamos entonces este primer ejemplo. Miremos entonces que este texto que nos están brindando, este documento que nos están brindando aquí, está organizado por párrafos. Y hay un factor bastante chévere. Está también enumerado. Entonces quiere decir que tenemos 5 párrafos. Vayamos a su lectura. El primero me dice: en lo más intricado de la selva existió en tiempos lejanos un búho que empezó a preocuparse por los demás. 2. En consecuencia, se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el león con su poder sobre la debilidad de la hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba, sobre la risa de la hiena, que nunca venía al caso, sobre la paloma, que se queja del aire que la sostiene en su vuelo, sobre la araña que atrapa la mosca y sobre la mosca que con toda su inteligencia se deja atrapar por la araña, y en fin, sobre todo los defectos que hacían desgraciada a la humanidad, y se puso a pensar en la manera de remediarlos. 3. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente, y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco iba ordenando en sus pensamientos y en una pequeña libreta. 4. De modo que algunos años después se le desarrolló una gran facilidad para clasificar y sabía a ciencia cierta cuándo el león iba a rugir y cuándo la hiena se iba a reír, y lo que iba a hacer el ratón del campo cuando visitara al de la ciudad, y lo que haría el perro que traía la torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un perro que traía una torta en la boca, y el cuervo cuando le decían que qué bonito cantaba. Y así concluía: si el león no hiciera lo que hace, sino lo que hace el caballo, y el caballo no hiciera lo que hace, sino lo que hace el león, y si la boa no hiciera lo que hace, sino lo que hace el ternero, y el ternero no hiciera lo que hace, sino lo que hace la boa, y así hasta el infinito, la humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los tiempos en que no hubo guerra. 6. Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del búho. Por sabio que éste supusiera que lo suponían, antes bien pensaba que era tonto. No se daban cuenta de la profundidad de su pensamiento y seguían comiéndose los unos a otros, menos el búho,
que no era comido por nadie, ni se comía nunca a nadie. Tomado de Monterroso Augusto, 1990, La oveja negra y demás fábulas, ediciones Era. Bueno, miremos entonces aquí que hay varios elementos de los cuales hemos venido hablando. Vamos a hablar sobre los signos de puntuación. Empecemos. Miren que aquí dice, la humanidad se salvaría, y está entre comas, ¿cierto? Miremos entonces que aquí estos signos de puntuación me están sirviendo a mí de claridad. Hay una explicación sobre eso que viene hablando el búho. Otro elemento vendrían siendo nada más y nada menos que los conectores. Empecemos aquí. En consecuencia, ¿cierto? Es un conector. Aquí tenemos otro. Pronto, de modo, y así, pero. Si se dan cuenta entonces que ya aquí tenemos una información sobre esa tercera evidencia y que aquí hay unos elementos que me están permitiendo a mí comprender y entender la información que me están suministrando de manera global, pero partiendo ¿de qué? De la organización de sus partes. Ahora, vayamos a la pregunta. ¿Qué relación hay entre los párrafos 3 y 5? Miremos entonces, si no tuviésemos esta enumeración muchachos, el 3 y el 5, nosotros no podríamos hallar la información que nos están solicitando. Pero como nos están hablando de estructuras, nos están hablando de orden, ya entonces, de acuerdo a esta enumeración que nos están brindando y que nos están pidiendo, nos están hablando de la parte sintáctica, ¿cierto? Miremos aquí entonces, el 3 y el 5. Y ya me dicen, oye, de todo ese documento yo quiero que tú solamente leas el 3 y el 5 y encuentres la relación que tienen. Y la opción A me dice, los dos introducen, premisas sobre un mismo tema. Ah, listo, vamos a leerlo. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente. Vayamos al 5. Y así concluía. Ojo, entonces miremos que los dos introducen premisas sobre un tema. Puede ser, no obstante, hay uno que no está introduciendo una premisa, ¿cierto? Hay uno que me está dando una información distinta a la primera que se me está brindando. La opción B me dice, el segundo desarrolla lo expuesto en el primero. Ah, tiré, puede tener mucha relación, ¿cierto? Puede tener mucha realidad. ¿Por qué? Porque miren que tenemos ¿qué? Un conector de conclusión. Y así concluía. Lo que quiere decir que este conector me puede ayudar a mí a la interpretación de esta pregunta. Perdónenme aquí. De esta pregunta, ¿cierto? Y la opción C me dice, el primero introduce una premisa y el segundo expone su refutación. Ojo, recordemos que una premisa es una idea que se puede debatir, recordemos que una premisa es una idea inconclusa o no muy todavía concluida, pero que se presta para diferentes debates. Y la opción D me dice, el primero narra un suceso y el segundo la condición de ese suceso. Muy bien, aquí también tenemos nosotros una información bastante detallada sobre esa pregunta y sobre esa relación. Ahora, ¿por qué decimos que la opción correcta es la B? Hombre, porque el segundo desarrolla lo expuesto en el primero. Miren entonces, ¿cómo así que desarrolla? Ah, porque me está llegando una conclusión. ¿Una conclusión de qué? De lo que observó, de lo que aprendió el búho. ¿Y dónde me dice eso? En el párrafo número 3, donde él empezó a desvelarse para poder entender cómo funcionaban los animales. Y en el párrafo 5 me dice, bueno, lo que aprendió él fue esto, esto y esto. Lo que quiere decir que el párrafo número 3, ojo, el párrafo número 3 me está brindando una información y el segundo párrafo, en esta oportunidad el 5, está desarrollando la información que se plantearon en el primero. Listo, muy bien. Miremos aquí, este otro ejemplo. Dice, aunque las comodidades de esta vida puedan aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres, por su naturaleza, si no existiera el miedo. Ojo, hay otra oración entre comillas, entre comas, ¿cierto? Miren que el uso de comas para aclarar información es muy reiterativo en este tipo de texto. Se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto,
hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Listo. Miren que un texto tan corto nos está ocasionando muchas preguntas, ¿cierto? Muchas confusiones. Por eso nosotros tenemos que tener mucha claridad con los textos, pero sobre todo con las preguntas que nos están haciendo. Vayamos a la pregunta 20. Dice, según el enunciado anterior, ¿cuál de las siguientes palabras, ojo, palabras muchachos, sería el antónimo más adecuado para la expresión mutua benevolencia? Aquí, señores, se pone de manifiesto lo que yo les venía comentando un poco sobre la sustitución de una palabra. Aquí podemos hablar entonces de sinónimos de lejanía y sinónimos de proximidad. Aquí también podemos hablar entonces de antónimos de lejanía y antónimos de proximidad. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, profe, que existen muchos sinónimos de una palabra, pero dependiendo del contexto de la palabra, yo tengo que buscar un sinónimo que esté muy cercano a él. Yo puedo decir, el agua del río Sinú es tan cristalina, ¿cierto? El agua del río Sinú es muy cristalina, perdón. Entonces yo voy a decir, voy a reemplazar la palabra cristalina por un sinónimo y me ponen blanca, pura, transparente, ¿cierto? Yo no voy a escribir blanca porque no, ese aunque sea sinónimo es un sinónimo que se está alejando del contexto y me puede cambiar el significado de esa oración. Entonces yo puedo decir cristalina, transparente y se está aproximando más a eso, no me está cambiando el sentido de la oración. Así también sucede con este tipo de antónimos. Veamos, entonces, ¿pero qué será eso de mutua benevolencia? Podemos decir entonces que sinónimos pueden ser una persona generosa, una persona simpática, una persona de bondad. Lo malo es que aquí me están pidiendo es lo contrario, el antónimo. Ahora, ¿qué será eso antónimo o cuáles serán los antónimos de esa palabra benevolencia? Si sabemos que es generoso, que es clemente, ¿cuál será lo contrario? ¿Cierto? Entonces me van a decir, profe, una persona que es maldadosa, una persona que es dura, obstinada, vengativa. ¿Cuál sería entonces aquí esa expresión? O mejor, ¿cuál sería esa palabra? ¿Cuál creen ustedes? Discrepancia. Tendríamos entonces que definir la palabra discrepancia para mirar, profe, son dos personas que están en una posición totalmente distinta. Negligencia. Bueno, profe, miremos que negligente es aquella persona que no quiere ayudar o que se empeña en no ayudar. Entonces, no, esas dos miren que se alejan de la oración de lo que me están solicitando. Desagrado, no. ¿Por qué? Hombre, porque entonces sería agrado. Y miremos que aquí estamos hablando sobre la parte de la benevolencia. Nos quedaría la opción D, que sería mutua hostilidad. ¿Qué es una persona hostil? Hombre, es una persona con discordia, con ataque, con oposición, enemiga. Un antónimo podría ser de hostilidad, podría ser tregua, paz, ¿cierto? Y es la que más se está asociando a esa pregunta. Pero aquí lo interesante, chicos, es que aquí se pone de manifiesto una de las consideraciones de la evidencia número 3. ¿Cuál es? Hombre, nada más y nada menos que la que le había comentado. La sinonimia y la polisemia, es decir, cómo una palabra puede cambiarme el sentido de la oración o de la temática que yo vengo planteando. Entonces, aquí es donde yo tengo que tener muy claro que una palabrita que yo desconozca su significado puede hacerme cambiar o entender una apreciación totalmente distinta. Vayamos a la pregunta 21. Miren entonces, ya aquí son más claros y más precisos. Dice, ¿qué función cumple el conector? ¿Cuál es el conector? Sin embargo, ¿cierto? Y automáticamente miramos que cuando nosotros tenemos este tipo de conector es de contraste. ¿Qué quiere decir contraste? Hombre, que yo tengo que cambiar la forma como vengo hablando según la información que me estén solicitando o que yo vaya a dar a entender. Por decir algo, yo vengo diciendo, todos los colores blancos son bonitos. Sin embargo, el blanco no es muy bonito porque se empaña o no luce dentro de un ambiente cerrado. Un ejemplo así. Entonces, el conector de contraste siempre me permite a mí eso. Hombre, mirar entonces cómo una idea está contrastando con la otra. Y es lo que me está poniendo de manifiesto aquí esta pregunta.
Vayamos entonces a esta otra parte, ¿cierto? Vayamos entonces a mirar la cuarta evidencia que nos plantea el ICFES según la competencia número 2. Tiene que ver con identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones que estén presentes en un texto. Y miren que aquí lo interesante es que ya nos especifica cuál es el texto. Un texto informativo. Ya nos ubican a nosotros en la lectura. Ya nos dicen, oye, la información que tú vas aquí a entender o la información que te van a suministrar a ti tiene que ver con el tipo de texto informativo. Lo cual ya te da a ti una idea de lo que posiblemente te pueden preguntar. Veamos entonces cómo se dan estas evidencias. En un tipo de texto informativo, lo que estamos tratando de mirar nosotros es la coherencia. Recuerden que ya habíamos hablado un poco de la cohesión, ahora aquí vamos a hablar de la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Hombre, es mirar ese texto como un todo. Es decir, yo voy a seleccionar y organizar una información para que el receptor pueda entender toda la carga informativa que me está suministrando ese documento. Esto es nada más y nada menos que una propiedad que me permite a mí interpretar al texto como una unidad. Una unidad precisa, clara y detallada. Eso es lo que quiere decir la coherencia. Ahora, ¿cómo se pone de manifiesto en la prueba de lectura crítica? Veamos entonces. Miremos este pequeño texto, ¿cierto? Aquí lo interesante es que vamos a detallar en la pregunta. Ustedes con más tiempo, con más calma, pueden mirar el video nuevamente y pueden empezar a leer la información que está aquí. Yo ahorita me voy a concentrar simplemente en la pregunta. Y me dice, en el texto el autor hace referencia a Rubens para mostrar que la opción correcta me dice, algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Ahora, ¿por qué esta pregunta hace referencia a la coherencia? Porque me están hablando sobre una sola temática, el gusto de los artistas, y que algunos artistas plasman en su obra lo que les gusta ver en la realidad. Aquí lo que me están también informando es, miren, aunque existan múltiples informaciones sobre artistas, aunque existan múltiples informaciones sobre obra de los artistas, aquí lo único que nos debe interesar a nosotros es la información relacionada con Rubens y está organizada desde principio hasta fin relacionada con los gustos de los artistas y en especial el gusto del artista Rubens. Entonces miremos que aquí se pone de manifiesto la estructura y la coherencia total de un documento para entenderlo como un todo, ¿cierto? ¿A partir de qué? De sus partes. Bueno, ¿y qué seguirá? Si ya hemos abordado la tercera y la cuarta evidencia del segundo componente. Ah, muy bien, listo. Vayamos entonces a la última evidencia que nos plantea el ICFES para trabajar la segunda competencia de lectura crítica. ¿Cuál será esa? Pues bien, es esa. Identificar el tipo de relación que existe entre los elementos de un texto discontinuo. Muy bien, aquí también nos están indicando entonces que existe también una claridad frente a lo que nos van a evaluar. Nos van a evaluar las relaciones de los elementos en un texto discontinuo, lo que quiere decir que ya aquí yo tengo que tener mucha más claridad cuando se trate de exponer imágenes, tablas o caricaturas o infografías. ¿Por qué? Porque aquí todos los elementos juegan un papel importante para su comprensión. Veamos cómo se da entonces. Miremos, a través de este ejercicio se nos plantea un documento organizado en columnas y en filas y que cada una de esas columnas me va a dar una información a mí, lo cual quiere decir que yo tengo que analizar cada uno de ellos para poder entender y para poder dar respuestas según lo que me vayan a preguntar. Miremos entonces este primer ejemplo. Ya hemos organizado, ya hemos revisado, ya hemos detallado cada una de las informaciones que están ahí y nos vayamos a la pregunta entonces. Dice, suponga que un usuario quiere adquirir un sistema operativo. Según la información contenida en la tabla, ¿cuál de las siguientes opciones, ojo, no es una desventaja de Windows frente a Linux o a Linux? Listo, ¿cuál será? Miércoles. Entonces yo nuevamente reviso la información y empiezo a detallar cada una de estas columnas y cada una de filas para mirar dónde está la información que me están preguntando.
Ah, muy bien, aquí me dice disponibilidad de programa. Existen programas para casi todas las facetas, pero no hay tanta variedad como los programas para Windows. Ah, muy bien. Vayamos aquí donde dice difusión. Poco extendido en hogares y oficinas, muy extendido en servidores. Y aquí en la parte de Windows me dice copa todo el mercado salvo el de los servidores. Entonces, miremos que aquí la pregunta me está diciendo que cuál no es una desventaja, lo que quiere decir que la que más se aproxima a esta pregunta es la opción B. Está muy extendido en hogares y oficinas. ¿De dónde sale esta información? De estas tablas que me están brindando aquí, donde está inmersa cada una de esta información. Analicemos esta segunda infografía. Vemos entonces que aquí nos están planteando una información relacionada con algunos accidentes de tránsito, el cual está involucrando más activamente a los motociclistas. Miremos entonces, si empezamos a detallar esta infografía, vemos un cuerpo que tiene una parte que hace las veces de introducción, un desarrollo y una posible conclusión, ¿cierto? Y aquí me están indicando que hay mujeres, hay hombres, que hay vehículos inmersos y que hay porcentajes de cada uno de ellos. Miren. Entonces, aquí el lenguaje verbal, el lenguaje numérico y el lenguaje simbólico se unen para darnos una información más detallada sobre cierta información que queremos expresar o queremos darle al público lector. ¿Cómo nos pregunta el LICFE a nosotros? De la siguiente manera. Dice, considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. Considere. Ojo, miren que ahí nos están haciendo claros y precisos. Y ahora nos dan la descripción. ¿Qué dice la descripción? La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Esta descripción es insatisfactoria. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué nos dice que es insatisfactoria? Eso quiere decir que una información o no está o está de más. Analicen 2 minuticos para ver cuál sería esa información y cuál sería la opción correcta. Listo. Muy bien. Empecemos entonces. ¿Cuál sería? En la opción A nos dice, pasa por alto información esencial contenida en la infografía. Pero veamos nuevamente la descripción. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito. ¿Será? Miremos entonces. En el mundo. Sí, claro, miren, aquí en el mundo. Y ejemplos relacionados. Sí, posiblemente. Además informa sobre la mortalidad por género. Miren, aquí está. Dice 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Quiere decir que hay más muertos de hombres que mujeres. También dice, además, informa sobre por ingresos. Miércoles. Miremos más detalladamente. Creo que no nos muestra esa partecita. Por número de vehículos. Sí, posiblemente. Nos está indicando que aquí hay un número de vehículos, ¿cierto? Y por tipo de vehículo y por la ubicación regional. Ojo. ¿Cuál sería la opción correcta entonces? Perfecto, listo, muy bien. Miremos entonces que aquí nos están hablando un poco sobre la descripción insatisfactoria y que la opción más correcta vendría siendo la opción C.
Me dice, menciona información que no está presente en la infografía. ¿Cuál será esa información que no está presente en la infografía? Nos dice, por tipo de vehículo y por ubicación regional. No, aquí no nos están ubicando por las regiones. Nos están ubicando simplemente por los continentes y que cada continente tiene una mayor población de muertos en accidentes de tránsito. Por tal motivo, esta información es incompleta, lo que quiere decir que no satisface de manera real lo que nos quieren decir de manera completa. Miremos este entonces. Dice, de la información del cuadro inferior, miren, izquierdo. Muy bien, ya me están dando entonces que una información, me dicen, oye, de toda esta infografía, de todos estos dibujos, solamente quédate aquí, en esta partecita, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región. Se puede inferir, oye, ¿qué podemos inferir nosotros aquí de esta partecita? Listo, nos dan las opciones, dice, ¿cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados? Falso, porque aquí no nos están dando una ubicación precisa. Nos están ubicando a nosotros simplemente por los continentes y las partes de los continentes donde más mayoritariamente hay accidentes de moto. Entonces la opción A queda descartada. Que en el Pacífico y Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. Falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque miremos entonces que aquí nos están diciendo en Asia, pero diré de manera directa, el Pacífico no nos los están mostrando. Vayamos a la opción D, dice, ¿cuáles son las zonas geográficas en donde se requieren mejoramiento de las vías? No, este se descarta totalmente porque aquí la información que nos están suministrando no nos habla sobre eso. De hecho, la infografía como tal no apunta a esa temática. ¿Oyeron? Aquí se pone de manifiesto la cohesión y la coherencia. Y la opción C dice, ¿cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica? Muy bien. Entonces lo que quiere decir que si yo estoy aquí en esta zona, van a haber un 16,1% de ¿qué? De muerte. ¿En qué? En accidentes de tránsito o en motocicleta. Vayamos a esta última pregunta. Nos dice, a propósito del cuadro que presenta la información, según según la cual 3 de 4 fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Otra vez a propósito del cuadro, entonces miremos el cuadro. Ya nos sabemos ubicar. Si ya yo me sé ubicar en la información, quiere decir que ya yo estoy interpretando y entendiendo la organización de un texto discontinuo y la información que me aporta cada uno de ellos. Ahora, se puede afirmar que las figuras que acompañan el texto, ¿cuáles son esas figuras? Miremos entonces. 3 figuritas negras que hacen referencia al sexo masculino, una figurita en gris que hace referencia al sexo femenino. Pero entonces, ¿qué se puede afirmar de esas figuras que acompañan el texto? ¿Para qué creen ustedes que sirvan? Empecemos desde la opción D. ¿Ejemplifican la información escrita? No, no la están ejemplificando como tal, puesto que aquí simplemente lo que están es dándole al usuario una claridad de alguna relación de un número de muertos o de fallecidos según el sexo. La opción C nos dice, ¿proporciona información adicional? No, en ningún momento, porque todo esto hace parte de la cohesión y la coherencia del texto en su totalidad. La B nos dice, ¿profundiza la información dada? En ningún momento. Y la opción A nos da la ilustración sobre la forma que se está presentando. Claro, nos está ilustrando la información. Para aquella persona que de pronto no maneje en su totalidad la adquisición del código alfabético, ve esta información, lo primero que dice, claro, 3 de estos muñequitos son hombres y una es una mujer, lo que quiere decir que hay más muertes en el sexo masculino que en el sexo femenino. Entonces la opción correcta aquí es la A, ilustra, dibuja la información que se está presentando y eso es uno de los requisitos para elaborar este tipo de infografía. Bueno muchachos, hasta aquí hemos llegado con esta sesión en esta jornada de hoy. Espero que alguna de las actividades aquí presentes haya sido de su agrado y hayan podido comprender lo que estamos tratando de llevarles a cada uno de ustedes y que puedan aplicarlo el día de su prueba. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier sugerencia, ya tienen unos canales disponibles para ello. Lo único que tienen que hacer es uso de cada uno de ellos para poder hacer llegar sus sugerencias, sus dudas
o sus inconformidades. Que tengan un resto de su jornada agradable en cada una de sus partes donde cada uno se encuentre. Muchas gracias.